Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos al segundo seminario del Coloquio Emprende Honduras 2020. Soy Carlos Galindo, socio director de Galindo y Asociados, y en nombre de nuestra firma les quiero agradecer por acompañarnos durante esta mañana. Seguramente la mayoría de ustedes habrán escuchado sobre las cualidades que debe tener un emprendedor, pero muy pocas veces han escuchado hablar sobre cómo se obtienen esas cualidades y cuál es el proceso que conlleva a que una persona pueda obtener una personalidad de emprendedor. Para hablar de este tema, el día de hoy nos acompaña un gran emprendedor hondureño y sobre todo una gran persona. Bienvenido, René, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carlos, por esta invitación. Muy bien. Qué bueno, René. Nos da mucho gusto tenerte aquí invitado el día de hoy. Bueno, Muchas, para hablar un poco de René, René pues, es un emprendedor hondureño con una gran historia de trabajo, ¿no? Ha trabajado en diferentes industrias y sectores, como ser lo que es la industria de alimentos, bebidas, construcción, agricultura y eficiencia energética. También es experto en servicio al cliente, planificación estratégica y gestión de proyectos. Es un apasionado hombre de negocios que le gusta crear nuevas e innovadoras ideas de negocios. Y gracias a esto, pues ha logrado ver nuevas oportunidades de negocio cada día. Actualmente, René es CEO de Salud, que es una empresa productora de jugos naturales, que de hecho pueden encontrar todos sus productos en los diferentes supermercados del país, y también pues ellos ya, si no me equivoco, ya están exportando hacia otros países su producto. Es un gran orgullo, de hecho, hondureño, esta empresa. René también es un gran orgullo hondureño. Bueno, hoy René nos va a hablar sobre el capital del trabajo, o del capital del yo, ¿no? Es decir, sobre nosotros mismos. Todo emprendedor primero debe cumplir ciertos requisitos que son internos, propios de cada uno de nosotros, ¿no? Estos requisitos nos ayudan a forjar una personalidad y una actitud antes de ser un emprendedor. Para hablar sobre este tema, pues los dejo con René Bendaña. muchas gracias, Carlos, por esa introducción. Escuchar de que alguien hable de uno, pues es un baño de humildad, la verdad. Así que muchas gracias por esta oportunidad y pues espero que con mis experiencias eh, y mi curva de aprendizaje pueda aportar algo para aquellas personas que quieren dar ese salto al mundo incierto del emprendimiento, pero con mucha libertad. Efectivamente, cuando uno quiere emprender algo, no necesariamente un negocio, un emprender una relación sentimental o emprender en hay emprendimiento social también, cualquier tipo de emprendimiento requiere la primera fase, que es conquistarnos a nosotros mismos. Yo sé que este no va a ser una charla convencional. Hay un montón de gente que habla de los aspectos técnicos para emprender, pero pocos he escuchado, porque yo no tuve esa oportunidad de escuchar eh, qué debe de tener un emprendedor como preparación interna para hacer ese emprendimiento una realidad y que sea exitoso. Y por eso es que cuando me invitan a hablar sobre un emprendimiento, yo me enfoco en lo más importante, que es la actitud del emprendedor. Porque sin una actitud correcta, sin una preparación interna correcta y apropiada, nada, ningún tipo de emprendimiento va a ser un éxito, como debería de ser. Así que va a ser algo diferente lo que le puedo decir. Sé que ustedes tienen muchas preguntas técnicas, eso obviamente también les puedo contestar, pero quiero que entiendan la importancia de el yo, del capital del yo, que es lo que más importa para cualquier tipo de emprendimiento. Por eso quiero comenzar en diferenciar y en explicarles cómo funciona nuestra mente. No soy psicólogo, eh, yo soy ingeniero industrial y tengo otra carrera en finanzas, pero soy un apasionado del positivismo y de la buena actitud.
de la eficacia y la eficiencia. ¿Cómo funciona la mente? La mente está dividida en dos, en el consciente y el subconsciente. El consciente es lo que nosotros conscientemente, valga la redundancia, estamos alertas de las decisiones que tomamos. Por ejemplo, yo soy consciente de las palabras que están saliendo de mi boca, pero el subconsciente es algo que nosotros no tenemos esa perspicacia de ver lo que está sucediendo. Ahora, quiero que ustedes entiendan que el 85% de lo que sucede en nuestra mente está manejado por el subconsciente. Y la virtud del subconsciente es que es un caballito trabajador que no para de trabajar 24/7. Y trabaja en base a lo que el consciente le manda. Entonces, para ser más específico y un ejemplo, el subconsciente no sabe si lo que el consciente le manda son cosas buenas o cosas malas. No dice el subconsciente, esto no es bueno, entonces no voy a hacer esto. Esto sí es bueno, entonces sí voy a trabajar en esto. El subconsciente lo que hace es que realiza el trabajo que el consciente le da, independientemente sea bueno o malo. Por eso es importante mandarle al subconsciente actitudes, pensamientos, sentimientos buenos, porque el subconsciente en eso va a trabajar. ¿Y cómo se envían? Es un hábito, esto se convierte en un hábito, es una práctica, o sea, hay técnicas para que el subconsciente manifieste resultados positivos. Primero que todo, ustedes en un emprendimiento tienen que tener lo más básico, que es un norte, un objetivo específico. Ustedes tienen que decir, en este emprendimiento que quiero hacer yo, quiero verme en 10 años facturando 20 millones de lempiras anuales. No se limiten, pero eso es algo que ustedes tienen que tener un objetivo específico, a un tiempo específico. Y ese objetivo específico y ese tiempo específico, ustedes se lo tienen que repetir todos los días. Dentro de 10 años voy a tener una empresa que me facture 20 millones de lempiras anuales. O 30, o 100, o 500. Eso es algo que ustedes tienen que identificar. Y eso lo tienen que repetir todos los días. Cuando ustedes se levantan, ustedes apunten eso, pónganlo en el espejo de su baño, pónganlo en el armario, pónganlo en su mesita de noche, pónganlo en su oficina, pónganlo en su teléfono, donde sea, pero ustedes repitan eso. Pero ustedes tienen que no solo repetirlo, sino que creerlo. Porque ese hábito, ustedes han escuchado, estoy seguro, un dicho que dice que una mentira dicha 1000 veces se convierte en realidad. Es exactamente lo mismo. Pues si ustedes convierten ese hábito, esa repetición, que es lo importante, repitan, 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 van a terminar creyéndoselo. Y ahí es donde empiezan a manifestar resultados positivos. Ahora, una cosa es, ok, ya quiero llegar. Como si yo les diga, vayámonos de San Pedro a Tegucigalpa. Bueno, pues pueden haber diferentes maneras de llegar a Tegucigalpa, no solo una. Tengo el destino, pero ¿cómo voy a llegar ahí? Esa es una serie de cosas que ustedes tienen que desarrollar también. O sea, un plan estratégico. ¿Cómo se hace eso? Pero hablemos de lo principal. Ese hábito. La repetición es algo muy importante. Pero esto se manifiesta no solo es pensando algo positivo, sino que sintiéndole también. Ustedes tienen que imaginar, ustedes tienen que desarrollar esa pasión, ese fuego ardiente, ese sentimiento de que no importa qué está sucediendo, las circunstancias que me rodean, es algo que ustedes tienen que desarrollar, pero eso es un cambio de actitud. Hay un libro que se lo recomiendo, que se llama La magia de pensar en grande. Léanlo, por favor, léanlo. Ese es uno de los libros que yo recomiendo para que ustedes cambien ese sentimiento, esa actitud, la magia de pensar en grande. Cómprenlo, lo pueden bajar en digital, en PDF, léanlo. Esa es una herramienta que les va a ayudar a ustedes a cambiar esa actitud. Y ahí en ese libro habla del cáncer más grande que existe en todo emprendimiento, que es la excusitis. El mundo está dividido entre dos tipos de personas, los que ponen excusas y los que resuelven.
La excusitis puede ser, ah, es que yo no tengo capacidad para eso. O, ah, es que yo no tengo esa profesión. Ah, es que yo no estudié. Ah, es que yo no tengo dinero. Ah, es que el COVID. Ay, es que el gobierno. Ay, es que la política. Ay, todo eso es una excusa. Y si ustedes se ponen esas excusas, obviamente van a poner una barrera, una limitación. Pero esa limitación se la están poniendo ustedes mismos con esa excusitis. Estaba reunido yo con la ex gerente comercial que tenía y, y no veía resultados y me decía que el COVID, que no quiero excusas. Veamos qué podemos hacer. No le echemos la culpa al COVID. Busquemos estrategias, seamos innovadores. O sea, esa excusitis no sirve. O sea, que ese es algo que ustedes, una enfermedad que tienen que eliminar, pero ya. Es como quitarse una curita. Se la quitan poquito a poquito o se la quitan de un solo. En mi caso, yo me la quito de un solo. Eso es un cambio de actitud. Y ese cambio de actitud viene con un hábito. Y ese hábito ustedes lo tienen que desarrollar día a día. Es importante que ustedes digan, ok, ya tengo esta visión, hacia allá quiero llegar, en 10 años esta es mi empresa, ustedes se lo imaginan, quiten la excusitis de su vida y cosas se van a empezar a manifestar. Ahora, una cosa es dónde quiero llegar, otra cosa es cómo. Entonces, hay hábitos muy importantes que ustedes tienen que desarrollar. El de manejo de tiempo. Ustedes tienen que aprender a manejar su tiempo y ustedes tienen que aprender a diferenciar entre ser eficaz y ser eficiente. Y le voy a dar un ejemplo. Ustedes pueden ser eficientes en leer algo. Si yo les doy un documento, ustedes pueden ser muy eficientes en leerlo, pero si ese documento es un paquín o una revista de moda o de viaje, ¿está siendo eficaz? No, no está siendo eficaz. Porque ese tiempo ustedes lo deberían invertir en algo que les va a beneficiar tanto en ustedes mismos como en su negocio. Bill Gates, que es uno de los hombres más ricos del mundo, él hace ejercicio todos los días, pero él en su caminadora tiene una televisión. En su televisión y en lo que escucha, no escucha ni música ni pone un programa de noticias, no. Él pone libros de audio. O sea, que en el mismo tiempo que está haciendo ejercicio, está siendo eficaz con su tiempo también, porque lo está invirtiendo en algo que es importante para su negocio y para su crecimiento personal. Entonces son pequeñas cosas que cuando uno va a hacer ejercicio, ¿qué es lo que pone uno? Música, para escuchar música. Lo que pasa es invierte ese tiempo en leer un libro de audio, escucharlo. Esas son las pequeñas cosas que ustedes tienen que ir cambiando. El tiempo que le dedican a las redes sociales, estar en el teléfono. Si ese tiempo se lo dedicaran a leer, a estudiar, entonces ese tipo de cambio de actitudes es el que va mejorando el resultado de su emprendimiento. Pero para que un emprendedor dé resultado, el emprendedor tiene que estar bien hecho. Entonces, lo que he encontrado en mi vida es que empecé a identificar en una hoja qué eran aquellas actividades que no estaban siendo eficaces y que no eran eh, algo que me traía beneficio a mi vida. Entonces, empecé a identificar esos hábitos malos que tenía. Por ejemplo, en la mañanita lo primero que hacía era agarrar mi teléfono y empezar a ver redes sociales. Entonces, invertía 10, 15, 20 minutos en eso, en vez de hacer una introspección, por ejemplo, al abrir mis ojos, pensar, ponerme la meta del día. Eso es otra cosa importante. Pónganse metas pequeñas que ustedes puedan alcanzar. Una cosa es la meta a largo plazo, que ya la tienen identificada, pero ustedes tienen que agarrar confianza en ustedes mismos. Entonces, por eso pónganse una meta diaria y alcancen. Ustedes hagan hasta lo imposible por obtener y alcanzar esa meta diaria. Hoy voy a leer un libro. Bueno, no es cualquiera. Yo me leo un libro diario porque tengo aprendizaje de lectura rápida. Pero hoy voy a leer 2 capítulos de un libro. Léanlo y no se cuestan hasta que ustedes lo lean. Hoy voy a hacer ese reporte, hoy voy a hacer ese análisis de este emprendimiento, pero háganlo y ustedes al hacer eso van a ir agarrando más confianza en ustedes mismos
Y eso les va generando una introspección diciendo, no, yo soy capaz. O sea, a la medida que ustedes vayan agarrando más confianza en ustedes mismos, se van dando cuenta que son capaces de cosas más grandes que al principio no tenían o no creían que tenían la capacidad de hacerlo. Entonces, ustedes en un papel desarrollen, analicen, pero sean honestos, sean correctos, o sea, solo porque no se autoengañen, sean honestos con ustedes mismos y ustedes en todo su día, ustedes identifican cuáles son aquellas actividades que no están siendo eficaces en su vida. De cuánto tiempo ven televisión, cuánto tiempo ven redes sociales, cuánto tiempo hacen cosas que no son eficientes en su día. Y ese tiempo, inviértanlo. O sea, ese tiempo, inviértanlo en hacer cosas que sí le van a beneficiar. E incluso leer algo. Si ustedes están emprendiendo un negocio de taller de costura, inviertan el tiempo en leer y en estudiar acerca de esas cosas. No van a invertir su tiempo en leer libros de historia, porque no están haciendo. O sea, y eso es lo que ustedes tienen que adaptar, toda la lectura. La vida es un constante aprendizaje. Repito, yo me leo un libro diario. ¿Pero por qué? Porque yo decidí de que el hábito del tiempo en la mañana que me lo dedico a mí, yo me despierto bien temprano. Es cuando mi esposa está dormida, cuando mis hijos están dormidos, cuando todos están dormidos. Me hago mi taza de café, invierto tiempo en mí, sin que nadie me moleste, sin que no haya nadie, en absoluto silencio, porque es importante invertir tiempo en uno mismo. Y ese tiempo son 1 hora y media, 2 horas que yo me dedico y en ese tiempo yo me leo un libro. Pero yo me meto, no leo redes sociales, no agarro el teléfono, lo apago, me olvido de él, pero uno se tiene que concentrar en lo que está haciendo. También hago ejercicio. O sea, es importante invertir el tiempo en uno mismo porque la vida no solo es trabajo y la vida no solo es dinero. Encontrar el equilibrio entre el trabajo y la familia es importante. Hasta hace unos 3 años, yo analizando mi vida, yo era un adicto al trabajo y me daba cuenta que mi manera de pensar era, yo tengo que trabajar, trabajar, trabajar para darle una mejor calidad de vida a mi familia. Pero me di cuenta que en el proceso era mi familia quien más estaba descuidando yo, porque no les dedicaba tiempo. Entonces, un equilibrio entre el trabajo y la familia es importantísimo. Entonces, si ustedes se fijan, le estoy hablando más de la parte interna como persona que la parte técnica del emprendimiento. Dicho todo esto, les voy a contar una anécdota, y esto es historia real. Cuando vino Hernán Cortés, primero fue a México y se encontró con una comunidad indígena. Esta comunidad indígena era grande, entonces eran como 50 nada más soldados españoles o conquistadores españoles y eran como 250 indígenas que lo estaban esperando con lanzas y todo, o sea, que era una batalla, una guerra que se iba a dar. Y la gente, a los soldados les empezó a dar miedo y empezaron a decir, no, ¿cómo vamos a pelear contra esa cantidad de gente? Son mucho más cantidades que nosotros. Entonces empezaron a regresarse y empezaron a irse queriendo seguir los barcos. Entonces vino este Hernán Cortés y dio la orden que fueran a quemar los barcos. Sí, quemaron los barcos. Entonces, ya con los barcos quemados, no se podían ir los soldados. Les quedó una opción nada más. Es encender esa chispa y encender ese modo de sobrevivencia. Porque no hay poder más grande que el de querer sobrevivir. Nadie quiere morir. Que si uno ve una situación de peligro, se enciende la adrenalina, se enciende ese modo de sobrevivencia. Y ese modo de sobrevivencia hizo ganar la batalla en contra de esta comunidad indígena. Lograron hacerlo. Y eso lo pueden hacer ustedes y lo deben de hacer ustedes en su vida y en su negocio. Ese modo de sobrevivencia. Pónganse metas que tienen que cumplir. Hagan ustedes una aclaración pública o hagan ustedes
lo pueden hacer, de que yo públicamente yo me voy a comprometer a esto, sí o sí lo tienen que cumplir. Entonces, ese concepto se llama quemar los barcos. Ustedes tienen que quemar sus barcos. Ustedes tienen que quemar esos barcos que evitan y que previenen que usted active ese modo de sobrevivencia. Y ese modo de sobrevivencia es lo que le van a hacer cosas impensables que tenían la capacidad. Entonces, la manera más fácil de emprender un negocio, después me doy cuenta yo que es un cambio de actitud. Es un cambio de actitud de que ustedes son capaces de lograr cosas impensables. Eso les va a lograr, les va a abrir las puertas para que todo lo demás lo vean de una mejor forma. Es más importante, esto es algo que quiero que recuerden, que cómo reaccionamos a una situación es mucho más importante que la situación en sí. Y con eso les voy a dar un ejemplo que también es algo real. Hace 2 décadas, 3 décadas, un señor que tenía una empresa que fabricaba brasieres para mujeres, mandó a uno de sus buenos vendedores al África para investigar el mercado de África, antes de que hubiera internet y teléfono y todas aquellas cosas. Pues fue y regresó a la semana y le dijo, jefe, ahí olvídese, ahí no vamos a hacer dinero. ¿Pero por qué? Le dijo, porque ahí las mujeres no usan brasieres. Bueno, pues no se quedó con eso. Mandó a otro vendedor, que no era de sus mejores vendedores. Y le anda a investigarme el mercado en África. Pues fue y regresó. Y cuando regresó le dijo, jefe, ahí nos vamos a hacer millonarios. ¿Pero por qué? Le dijo, porque ahí nadie usa brasieres. Entonces, es la misma situación vista de 2 perspectivas. ¿Ven la diferencia? Entonces, cómo reaccionamos es mucho más importante que la situación que nos está sucediendo. Eso puede ser que perdemos un cliente, puede ser que el COVID, puede ser que no nos dieron el préstamo, puede ser que no tenemos dinero para comenzar suficiente. O sea, no importa qué situación sea, cómo reaccionamos a ella es lo que va a definir los resultados a futuro. O sea, que es importante que ustedes tengan una actitud positiva eh, y, y verla, tratar de ver las circunstancias desde otra óptica, porque eso les va a permitir quitar ese pesimismo, quitar esa excusitis. Entonces, olvídense la excusitis. Ustedes tienen que ser creativos. Si esta situación, si no tenemos dinero para arrancar, si no tenemos garantías, no tenemos mercado, no tenemos el producto desarrollado, no tenemos, solo no escuchar. Yo sé que es difícil, es más fácil decirlo que hacerlo, pero se lo digo por experiencia. Es cierto, yo salud lo comencé en, en mi casa y no es ningún cliché de que las grandes empresas comienzan en la casa, en un garaje. Yo comencé en la bodega de mi casa exprimiendo juguitos. Mi papá no me ayudó, mi papá eh, ahora le agradezco porque él no me dio dinero, o sea, todo ha sido porque yo he tenido la actitud apropiada. Es lo único que en la finca de cítricos, la naranja que es chiquita o la fruta que es muy pequeña o que está manchada, entonces se botaba porque no tiene ningún valor comercial. Y al botarla del árbol, había que recogerla, había que pagar gente para que recogiera esa fruta porque no podía quedar ahí en el suelo, porque eso atraía insectos y era un foco de infección. De infección. Entonces teníamos que recoger toda la fruta, botarla, abrir un hoyo, ponerle cal, quemarla, pero no es que estaba mala la fruta, sino que era muy pequeña y no tenía ningún valor comercial. Entonces todo comenzó porque yo le dije a mi papá, papá, regálame esa fruta. Yo voy a pagar para que la recojan. Sí, hombre, más bien me voy a ahorrar dinero, porque no tengo que pagar, llévatela toda. Y así, y así comencé con salud. Esa fruta chiquita, compré una maquinita pequeña de hacer jugo y así comencé. Compré una cámara, una vitrina pequeña y ahí empecé a meter los jugos y empecé a, a repartir, pero ¿cómo lo compré? O sea, tuve que empeñar mi carro. Empeñé mi carro en esas casas que empeñan a intereses altísimos.
Y así logré salir adelante. Es el capital inicial que tuve yo, una maquinita de jugo y la fruta. Y hace una semana cumplimos 6 años y vi la primera factura y estaba viendo el talonario, toda con mi letra, porque era el todólogo, ¿verdad? Todo emprendimiento, el emprendedor es un todólogo, él es el que cobra, el que fabrica, es el que va al banco, el que hace mandados, el que limpia. Pero es importante mencionar de que no hay circunstancia que podamos conquistar con la actitud correcta. Todo lo podemos conquistar, siempre y cuando ustedes tengan la actitud apropiada para decir, sí, soy capaz. Pero todo comienza por eso. Por eso es muy importante motivarlos. Aléjense de la gente negativa. Dentro de mi familia yo tuve personas que no creyeron en mí, que me decían que iba a fracasar, que me decían de que no era posible, que decían de que se necesita dinero para hacer dinero, que se necesita. Y yo les decía, ustedes los que me están diciendo son las limitaciones de ustedes, no las mías. O sea, entonces, yo no hago caso a las personas que me digan, que me dicen cosas negativas, porque lo que esas personas me están diciendo es lo que ellos no pueden lograr y lo que ellos no pueden hacer. No están diciendo lo que yo soy capaz de lograr. Entonces, aléjense de las personas negativas. Y si las tienen a su alrededor y no se pueden alejar de ellas, pues por lo menos hablen con ellos o pónganse un poquito de vaselina para que les resbale, pero ustedes tienen que formar una coraza para no permitir de que las actitudes de esas personas influyan en su capacidad de creer en ustedes mismos. Las emociones son contagiosas. Ustedes tienen que no permitir que les contagie esos sentimientos negativos. Si usted, esta persona, está todo el día con una persona negativa, una persona que está renegando todo el rato, ustedes al final del día van a estar igual. Entonces, todo lo contrario, ustedes inyecten el positivismo, inyecten el optimismo a esas personas para cambiarles la vida a ellos y generar un buen ambiente de donde están. Entonces, dicho todo esto, me gustaría que ustedes me hicieran algún tipo de pregunta, porque yo prefiero, y donde he tenido la oportunidad de dar este tipo de pláticas, es que se aprende más preguntando. O sea, yo les doy mi punto de vista de cómo deberían ustedes tener una actitud apropiada para poder emprender, pero sí me gustaría que hiciéramos una serie de preguntas y respuestas, Carlos, para que cualquier persona que tenga una pregunta específica yo se la pueda contestar. Hola René, sí, ahorita vamos a esperar unos momentos a que nos realicen las preguntas. A todos los que nos están viendo pueden realizar sus preguntas en la sección donde dice preguntas y respuestas. Ahí las pueden escribir, nosotros las podemos leer para que René las pueda contestar. René, aquí tenemos una pregunta que nos dicen, Erika Irías, ¿consideras que hay una edad específica para poder emprender? No, en absoluto. No tiene que ver con edad ni con capacidades, tiene que ver con actitud. Yo, yo desde pequeño yo siempre fui un emprendedor. Mi papá me compraba los cassettes y yo los vendía. O sea, no hay una edad específica. La verdad es que lo que necesitamos es una actitud apropiada. Y eso es eh, lo que determina. Pero miren, les voy a decir una cosa.
Hay un dicho en el campo que dice que no es jinete el que no ha probado la tierra. O sea, para emprender hay que, no me gusta la palabra fracasar, pero para emprender y ser un emprendedor con éxito hay que cometer errores. O sea, no sientan que porque ustedes no les salen cierta cosa es que no van a ser exitosos. Todo lo contrario, ese es un aprendizaje, ese es una escalera para que ustedes lleguen al último nivel. Eh, entonces no sientan de que porque no les está saliendo las cosas como ustedes quieran es que no les va a salir. Todo es un programa. Esto es como un rompecabezas. Y parte de ese rompecabezas es que tienen que cometer errores porque aprenden de ellos. Así que no hay ninguna edad. Todo es cuestión de actitud. Tenemos otra pregunta de Carol Vanegas que nos dice, bueno, solo quiero felicitarte por tu aporte y hasta el momento me motiva mucho. Muchas gracias por todo claro de mi parte, dice. Pero también nos dice por aquí en otro chat, es que si en algún momento tú quisiste renunciar a tu emprendimiento, si tuviste ese sentimiento de decir, no, esto no funciona, hasta aquí lo dejo. Sí. Y lo que más me ha costado a mí en la vida, ya es un aspecto filosófico, es diferenciar la fe con la imprudencia. O sea, hasta dónde llega la fe que tenemos en un emprendimiento y cuándo comienza uno a ser imprudente. Entonces, no, yo tengo fe que esto me va a salir. No, yo tengo fe de que yo tengo la capacidad. No, yo tengo fe. Mi fe es inquebrantable, aunque es importante, pero uno tiene que tener el discernimiento para saber cuándo está siendo imprudente uno. Y ahí es donde decir, no, parar. Ya no voy a continuar porque esto no es viable en este momento. Antes de salud, como decía Carlos al principio, yo tuve varios emprendimientos, porque yo siempre he sido curioso. Yo siempre leo bastante, leo qué está sucediendo en el primer mundo, en Europa, en Estados Unidos, qué está sucediendo allá con el tema de la economía, cuáles son las tecnologías que están siendo vanguardistas en esos países, qué está sucediendo a nivel económico en esos países. Entonces yo leo bastante, yo me informo bastante. Entonces lo que he hecho yo en mi vida es tratar de importar esos conceptos que están funcionando en el primer mundo y hondureñizarlos. Y ahí es donde comencé yo con varios negocios, como por el ejemplo de la eficiencia energética, cosas que estaban sucediendo y que estaba de mucho crecimiento en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Pero adaptarlo a Honduras fue muy difícil porque el, el, hay dos maneras de hacer dinero en un negocio, es vendiendo más y ahorrando y bajando costos. La combinación de ambas es lo ideal. Pero los empresarios veían la eficiencia energética como un gasto, no como una inversión. ¿Y por qué invierte la gente en publicidad? ¿Por qué la gente invierte en marketing? Porque quiere aumentar ventas. Pero no veían invertir en ahorrar como algo necesario, lo veían como un gasto. Entonces, por eso no funcionó. Aunque la gente sabía, entendía la economía de la eficiencia, pero no entendían de qué es una inversión, lo veían como gasto. Y eso es lo que me hizo terminar y no seguir con ese emprendimiento. Pues me di cuenta de que era bien difícil cambiar la mentalidad de los empresarios. Entonces tomé la decisión, no, hasta aquí nomás llego. Invertí un montón de dinero, perdí en ese emprendimiento. Y así fue también con las motos chinas, por ejemplo. Yo fui uno de los primeros antes de que salieron todo este montón de motocicletas chinas. Un amigo español que fue a una feria en China, vino y me dijo, mira, se están saliendo estas motos baratas, que son muy eficientes y son de bajo costo. Metámoslas bueno, le compré un contenedor de motos chinas. Y aquí antes lo chino era sinónimo de mala calidad.
pues total, que solo de un contenedor de 60 motos, solo pude vender 5, porque, porque la gente no creía en la moto china. Ahora se compran en todos lados, pero yo fui uno de los primeros que lo traje y no me funcionó. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en mi vida yo me he adelantado a los tiempos, a los momentos. Entonces uno eh, tiene que ser analítico en decir, ok, este negocio no es el momento, mejor me salgo. Pero si uno cree que sí es el momento y por muy difícil que ve las cosas, ahí sí les digo que no, aunque sí hay veces que me he sentido de que no sé qué voy a hacer, no sé cómo voy a pagar esta quincena, no sé cómo voy. No saber es correcto, pero tener la actitud de que lo va a hacer, eso es lo importante. Que aunque no sepamos cómo vamos a hacer para pagar esta cuota, el cómo está bien no saberlo, pero que lo vamos a hacer. Eso tenemos que tener esa garantía. Así que sí, he tenido, pero no, al final mi actitud y mi pasión y mi entrega y mi confianza en mí mismo ha ganado. Bueno, bueno, tenemos varias preguntas, René, muy buenas, la mayoría, bueno, casi todas las preguntas son muy buenas. Y Erika Irías nos comenta y nos pregunta, ¿qué opinas de los emprendimientos en familia? ¿Algún consejo que puedas dar? En mi experiencia, repito, es mía. No la recomiendo, porque generalmente no tenemos la madurez suficiente para poder diferenciar la parte sentimental con el negocio. Un negocio es un negocio, no es una relación sentimental. Entonces, si la familia tiene la capacidad y la madurez de poder diferenciar y separar eso, entonces sí es viable. Pero si involucran sentimientos, no, que yo soy tu hermano, o no, mira que yo soy tu novio o tu esposa, ayúdame, vaya. O no, ahí sí no se puede. Así que yo no lo recomiendo. Eh, yo mis negocios soy solo, tengo 3 hermanas y yo siempre lo he hecho solo porque es bien difícil, los negocios familiares son bien difíciles. Siempre y cuando puedan diferenciar que un negocio es negocio y cualquier decisión que tomen en el negocio no se lo tomen a manera personal, entonces así sí es viable. Y a veces son complementos a la familia, pero siempre tienen que enfocarse en la parte de madurez. Si son suficientemente maduros para poder manejar una relación, negocio, familia, es viable. De otra manera, no. ¿No? Excelente, René. Fíjate que tenemos otra pregunta y nos preguntan que cuál ha sido tu mayor reto durante el proceso inicial de tu emprendimiento. El mayor reto es el que me dediqué al principio de esta charla, que es creer en mí mismo. Es la parte interna. Eso fue lo más difícil, que yo tenía la capacidad de hacer lo impensable. Ese fue el reto más grande. Una vez ustedes conquistan eso, una vez ustedes creen ustedes mismos, todo lo demás cae por su propio peso. No es fácil, claro que no es fácil. Ustedes tienen que trabajar. Nada bueno es fácil y todo lo bueno cuesta. Nada es regalado. Pero siempre y cuando ustedes tienen la actitud y la confianza apropiada en ustedes mismos, todo lo que ustedes hagan, todo el trabajo lo hacen con un propósito. Así que mi reto más grande fue creer en mí mismo. Nos preguntan, René, que, ¿qué recomendación darías tú cuando empiezas un negocio y un cliente te pide un producto en el cual no tienes experiencia en la elaboración, más no quieres perder el cliente? ¿Es recomendable decirle que no o te arriesgas y le ofreces el producto siempre? Yo me arriesgo. Yo le digo a mi gente, si un cliente les pide un elefante, ustedes díganles que sí. Ahí nos resolvemos nosotros cómo le traemos el elefante.
pero no le digan que no al cliente. Porque si ustedes les dicen que no, entonces ya genera desconfianza de parte del comprador. Ah, esta gente no tiene lo que necesita para resolver mi problema. Ustedes tienen que orientar sus negocios hacia resolver problemas, hacia una relación con el cliente, hacia una experiencia con el cliente, no hacia hacer dinero. O sea, que el propósito de su negocio, de su emprendimiento debería de ser orientado a la relación con el cliente, no hacia hacer más dinero. Es un concepto difícil de entender porque todos queremos hacer dinero, pero si ustedes se enfocan en tener una buena experiencia con su cliente, el dinero viene, ahí viene, o sea que es parte de, pero su orientación debería de ser de enfoque es tener una experiencia positiva con sus clientes. René, tenemos dos preguntas más de Andrea Bonilla. Ella nos pregunta, ¿qué debemos hacer en los momentos difíciles al emprender y en qué momento debemos implementar el marketing? El marketing debe de implementarlo desde el principio, eso es lo más esencial en un negocio. No es yo invierto 80% de mi tiempo en marketing y venta que desarrollar el producto. Eh, es lo esencial. El marketing el conocimiento es lo más importante. O sea, no inviertan mucho tiempo en perfeccionar un producto o servicio. No inviertan, porque ¿qué pasa si ustedes orientan la mayor cantidad de su tiempo en perfeccionar ese producto o servicio antes de salir al mercado y la gente no responde positivamente a eso? Entonces han perdido un montón de tiempo. Mi recomendación es que le inviertan más tiempo, vaya, no más tiempo, digamos que 50 y 50, 50% a desarrollar el marketing y 50% a desarrollar su producto. Y así ustedes hagan pruebas pequeñas. Si ustedes ven una respuesta positiva de los consumidores, entonces perfeccionan ese producto o servicio. Pero marketing no puedo dejar de decir lo importante que es en el proceso de un emprendimiento, porque la gente no puede comprar lo que no sabe que existe. Entonces, para mí, marketing, y ojo, no quiere decir que es caro. Hay maneras de hacer un marketing barato. Ahora con la era digital, lo que necesita es buen contenido. Necesita identificar el problema que ustedes quieren solucionar. Entonces, el marketing significa ok, yo cuando veo un anuncio o veo un post, esta gente tiene la solución al problema que yo tengo. Entonces, ese es en principio un buen marketing. Excelente, René. Bueno, se nos han acabado las preguntas. Ha sido bastante clara tu exponencia, muy buena, excelente. Se nota la experiencia que has tenido en tus emprendimientos y nos alegra haberte tenido el día de hoy. De hecho, les comento, bueno, Andrea, que hizo la pregunta, el próximo martes tendremos a Steven Goga. Él nos va a hablar sobre lo que es el marketing digital y cómo puede llegar a ser una gran herramienta para todos los emprendimientos. Les hago la invitación para que puedan participar. Les recuerdo que todas estas charlas son totalmente gratuitas y pueden compartirla con todos sus amigos. René, no sé si tienes algunas palabras más, alguna recomendación que quieras darles. No, yo solo forzar lo que les estoy diciendo, que todo depende de la actitud. Y yo los animo a que crean en ustedes mismos, en que no se dejen guiar por las circunstancias negativas, ya sea del país o del mundo, o del COVID, o de su familia, o del banco, o falta de dinero. No se dejen influenciar por ese negativismo. Crean en ustedes mismos y una vez crean en ustedes mismos, todo es posible. Créanme que sí, todo es posible. A pesar de las circunstancias negativas que estamos viviendo, es posible siempre y cuando ustedes tienen esa pasión interna, esa pasión ferviente, esa pasión de que ustedes lo pueden lograr, todo va a ser viable. Excelente, René. Y estas palabras nos las dice René, que comenzó en su casa y hoy en día tiene una gran empresa, que ya están exportando al extranjero sus productos, ¿no? Una persona muy visionaria que logró ver
donde había una oportunidad de negocio, que reconoció que esas naranjas que las tiraban, que las botaban, él dijo, no, esto sirve, con esto podemos crear un emprendimiento. Él le apostó, aunque aunque muchas personas y familiares no creyeron en él sí creyó en sí mismo, ¿no? Y de esto se trata lo que es el capital del yo, ¿no? De creer en uno mismo, de forjar esa personalidad de emprendedor, porque siempre escuchamos las cualidades que tiene un emprendedor, pero muy pocas veces alguien nos habla sobre cómo es que esa persona llegó a forjar esas cualidades, cómo obtuvo esas cualidades. Le agradezco mucho a René, porque cuando lo invité para esta charla, René solo me dijo, dime la fecha, la hora, y yo ahí estoy. No me dijo que no me dijo quiero conocer más, no. Me aceptó y me dijo, todo lo que tenga que ver para apoyar a los emprendedores, yo digo que sí. René, muchas gracias, te felicito por tu emprendimiento, te deseo todos los éxitos del mundo, a todos los demás los motivos a que emprendan, es una experiencia muy bonita, se sufre, sí, se sufre, pero también hay momentos de alegría en donde uno dice, lo hice, esto va marchando, incluso como comentó René, cuando uno tiene su primer factura, uno dice, hey, esto funciona, esto sí funciona. Entonces, los invito a que pues puedan emprender, los invito también a que se unan a nuestra comunidad de Galindo y Asociados, que es una comunidad de emprendedores. Tenemos un grupo en WhatsApp, se pueden unir. Ahí nosotros atendemos cualquier tipo de consulta que ustedes tengan, ya sean en materia fiscal, ya sea temas contables, temas de marketing y otros temas que ustedes tengan, pueden realizarlas ahí, pueden realizar todas sus preguntas y nosotros con mucho gusto les apoyamos. También ahí estaremos compartiendo todas las demás capacitaciones y seminarios que estaremos dando en las próximas semanas. Muchas gracias a todos por acompañarnos. René, nuevamente, muchísimas gracias y pasen un feliz día. Muchas gracias. Saludos a todos. Interesante.